Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más aquí a Laura Climent TV. Veo que poquito a poco os vais uniendo. Bienvenidos, ¿cómo lleváis este principio de semana? En el que imagino que algunos habrán vuelto a la rutina, al trabajo. Bueno, voy a esperar un poquito mientras os van saltando las notificaciones para uniros a este directo. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a tener a Juan Carlos Miranda, que es un enfermero de urgencias, que nos va a contar de primerísima mano cómo están viviendo todo este tema del COVID-19, del coronavirus, desde que empezó. Vamos un poco a desgranar todo lo que está ocurriendo ahí dentro y seguramente nos vaya a servir para quitar un poco los miedos y la hipocondría que tenemos muchos, ¿no? Juan Carlos, me parece que te he visto por ahí. Cuando puedas me mandas la solicitud para participar en el directo. Buenas tardes a todos. Marina, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal lo lleváis? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a comenzar un día más con estos directos, con la entrevista de hoy, que como decía es a Juan Carlos Miranda, un enfermero de urgencias, que nos va a contar de todo y sobre todo nos va a solucionar un poco, yo creo que los miedos que tenemos todos frente a este tema, y nos va a hacer ver más claras las cosas de lo que está pasando a nivel del personal sanitario. Así que nada, sin más, voy a darle paso y vamos a comenzar con la entrevista. Voy a buscarle a ver si está por aquí. Buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal estás? Bien, bien, aquí esperando a poder entrar y muy contento de poder participar en una de tus entrevistas. Gracias, y sobre todo te quiero dar las gracias porque sabemos el esfuerzo, el sobreesfuerzo humano que estáis haciendo en estas últimas semanas, y que bueno, que puedas estar hoy aquí conmigo y contarnos un poquito pues todo lo que está ocurriendo ahí dentro de primera mano, pues es un auténtico placer. No sé si ahora mismo te acabo de perder la imagen y el audio, no sé si el resto le podéis ver. Yo no le veo, o sea, le ¿Me- veo pero parado. ¿No me ves? Te veo parado y el audio sí que te escucho, pero te veo parado, no sé por qué. No sé si al resto de la gente, si puede poner la gente en los comentarios si te veo o no, o a lo mejor me pasa solo a mí, no lo sé. Si quieres me invita tú o espérate, le vuelvo a dar si Salte, quieres. claro, Sí, salte si quieres y vuelves a entrar. Bueno, nada, parece que tenemos unos pequeños problemillas de conexión con Juan Carlos, pero enseguida está por aquí. Si se ha congelado, me estabais diciendo. Vale, no os preocupéis porque enseguida va a volver a entrar. ¿Y a mí me veis bien? ¿Me veis bien los que estáis viendo el directo? Vamos a ver si ahora podemos ver a Juan Carlos mejor. A ti se te ve verde y borroso. A ver, ahora, yo creo ¿se me ve que yo ahora? te veo bien, sí, sí, sí. Me estaban diciendo por ahí que no se te veía a ti. Bueno, no te preocupes, ya hemos recuperado la imagen. Te estaba diciendo que muchísimas gracias porque el placer es mío que estés hoy aquí, porque sabemos el sobreesfuerzo que estáis llevando estos días. Y bueno, pues tenemos muchas cosas que preguntarte, y si te parece, pues vamos a empezar con la entrevista. Juan Carlos, yo quería preguntarte lo primero de todo. Mañana se cumple un mes desde que comenzó este estado de alarma. Justo hoy hace un mes que lo anunciaron. Y quería preguntarte en qué hospital trabajas. Bueno, yo quien me conoce más o menos, trabajo en Málaga, soy enfermero de urgencia, como bien dice, en el Hospital de Marbella, en el Costa del Sol. Ujú. Desde Ay, ahí Juan llevo Carlos, eso. yo creo que se te ¿Sí? congela perdona, yo creo que se te congela la ¿Otra vez? imagen. Sí, es a Espérate, ti, porque yo creo que a mí me ve bien la gente. No sé si es que estás pillando mala conexión. puede A ser. mí- He quitado el wifi, porque otras veces se queda problema, pero Vale, si eso lo pongo a ver qué tal. vale. ¿A mí me veis bien? La gente que está conectada en el directo, ¿me veis bien? ¿O es solo a Juan Carlos? ¿A mí me veis bien? A ver.
me decís que es solo a él. Vale, pues vamos a ver si podemos... Ahora ¿Ahora? parece que sí, A espero que ver, no a se ver. vuelva a congelar. Bueno, las cosas de las redes que están No pasa saturadísimas ni, ahora. no pasa ni media. Nos estabas contando en qué hospital trabajabas. Sí, eso, que trabajo en el Hospital de Marbella, en el Costa del Sol, que es un hospital comarcal de Málaga, que bueno, que por zona turística es un hospital un poco grande. Y nada, desde allí llevo trabajando casi 14 años, voy a hacer este mes que entra en urgencia. Vaya, y en 14 años yo creo que nunca habéis vivido una situación como esta, ¿no? Imagino. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora marcará nuestras vidas, ¿no? La de todos, no solo la de los profesionales sanitarios, sino que va a marcar muchísimo a todos, ¿no? Otra vez ahí oponen. Jo, Sí, están poniendo que se ha ido otra vez. Yo te veo a cachos, a veces te veo otra vez. No, no sé si es que estás en una zona que no pillas bien el wifi pues o... si quiere me cambio, me das 2 minutos. Venga, te doy 2 minutos. Bueno, no pasa nada. Enseguida estamos con Juan Carlos. Vamos a ver si se nos cambia de zona para que podamos tener una entrevista. Sí, yo también lo oía. Le veía congelado. Me estáis poniendo que la voz sí se oye. Yo también le oía, pero es verdad que la imagen se veía congelada. Bueno, contarme, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis viviendo este confinamiento? Que como comentaba al principio de la entrevista, mañana se cumple un mes desde que se decretó el estado de alarma y bueno, ya se hace un poquito pesado, pero bueno, un día más es un día menos y ya queda poco y lo estamos haciendo muy bien. ¿Cómo lo estáis llevando? Contarme. Os leo, ¿eh? Se escucha la voz, pero no se ve. Sí, eso me pasaba a mí. Es lo que os comentaba. Marita, van haciendo mella los días van haciendo mella los días ya, sí. Sí, pero bueno, lo estamos haciendo muy bien, de verdad. Queda poco, un día más es un día menos y podemos, con ello podemos. Marina, tienes unos proyectos preciosos, Laura, si te da tiempo, tiene muchos proyectos preciosos, Laura, si te da tiempo, pregúntale por ellos. Sí, Marina, tengo pendiente, además he visto tu pregunta y tengo pendiente preguntarle por ellos. Vamos a ver si podemos conseguir tener a Juan Carlos por aquí. Es verdad que el audio se le oía perfectamente, pero la imagen no se le congelaba. Hola, A ver ahora, porque sí a que ver ahora. estábamos diciendo todos que te oíamos porque te oíamos perfectamente, pero la imagen se te congelaba. Bueno, cambia de cuarto, que a ver si Bueno, en este hay más suerte. a ver si tenemos suerte. Bueno, ¿cómo estáis viviendo todo el equipo? Porque me estabas comentando que efectivamente esto es algo que no hemos vivido nunca. ¿Cómo estáis viviendo todo el equipo sanitario esto que está ocurriendo? Bueno, yo creo que como se está dando mucha difusión en redes y en los medios, ¿no? Estamos, como decía antes, viviendo una situación extraordinaria, ¿no? En la que estamos exponiéndonos a una amenaza que no conocíamos y que, Ujú. aunque siempre digo que es cierto que en nuestra profesión estamos siempre en contacto con enfermedades contagiosas, con riesgo de contagiarnos, contaminarnos de infecciones, pues esto es algo que se escapa un poco de nuestras manos porque no sabemos todavía bien hasta cómo de grave es, no se sabía hasta hace poco realmente. Teníamos datos, pero no eran totalmente, no coincidían con lo que estábamos viviendo en la realidad. Y es una nueva realidad que hace que pues tengamos un cierto temor, porque es cierto que Ujú. somos personas y que al final pues nos da un poco de miedo poder contagiarnos, poder contagiar a nuestros seres queridos. Y por otro lado es un momento de mucha tensión en el sentido de que estamos aprendiendo de la enfermedad, estamos enfrentándonos y además también, en cierta medida, yo me siento como un poco orgulloso, ¿no? De poder participar e intentar aportar mi granito de arena en esta situación, ¿no? Tan nueva, ¿no? Sí, además es que nos ha pillado a todos de nuevas, no sabíamos nadie por dónde venía, por dónde atajarlo. Imagino que para vosotros
Habrá sido muy duro, ¿no? De repente, hace un par de semanas tenía una entrevista con una periodista del Mundo y lo comparábamos un poco con esto es un 11M o un 11S, pero a lo grande, todos los días. O sea, si nos imaginamos que en esos días hubo caos, imagínate que mañana justo se va a cumplir un mes desde que comenzamos el estado de alarma, todas las semanas que llevamos ya, ¿no? Exacto, una sensación parecida porque yo me acuerdo cuando fue el 11M o el 11S, ¿no? Se paralizó el mundo realmente, ¿no? Para nosotros, ¿no? Y ahora es algo parecido, pero prolongándose día tras día y todavía sin ver bien claramente hasta cuándo va a durarnos, ¿no? Entonces, como estaba diciendo por ahí en un comentario, es como una guerra. Realmente muchos dirigentes, los medios dicen que estamos en guerra. Es cierto que a veces nos sentimos así, ¿no? Porque vamos, nos ponemos nuestro uniforme y no sabemos bien a lo que nos vamos a enfrentar cada día, ¿no? Y todo el mundo, además, si no estás allí, estás como encerrado en tu casa, siguiendo unas normas y privándote de la libertad que hasta hace un mes teníamos, ¿no? De eso hablaremos un poquito más adelante de cómo lo estáis llevando a nivel personal y de ese miedo que me hablabas al contagio. Pero yo quería ver un poco la parte positiva, si es que la tiene esto, porque yo creo que las últimas noticias es verdad que han descendido, cada día hay menos número de contagiados. ¿Esto se nota en urgencias? ¿Se ha descongestionado? Sí, yo, por ejemplo, es verdad que siempre digo que mi urgencia en general han tenido una relativa suerte porque mi hospital, al ser, como digo, de zona turística, como yo digo, es verdad que tenemos mucha población normalmente y mucha asistencia diaria, pero en el momento que se decretó el estado de alerta, pues quiera que no, todos los que tenían la segunda vivienda no están y todo el turismo tampoco está, lo que hace que haya disminuido relativamente las urgencias, ¿no? Pero aún así sí que se ha vivido, como en otros sitios, una mayor afluencia de personas con problemas, con sospecha de tener esta nueva enfermedad. Y también hemos visto situaciones de pacientes que han llegado bastante graves con esta situación, ¿no? La sensación, que no lo quiero decir, yo creo que ningún sanitario lo queremos decir muy fuerte, ¿no? Cruzo los dedos, es que parece que estás dando un poco de respiro. Quizá mañana que me toca trabajar 15 horas me arrepienta de mis palabras, pero en general yo creo que va dando un poco de respiro. Pero tampoco creo yo que para que nos confiemos. Es verdad, no hay que confiarse, es lo que estaba comentando al principio del directo, lo estamos haciendo muy bien, ya estamos muy saturados de estar en casa, pero es la mejor manera de salvar vidas, estar en casa. Ya queda menos, un día más es un día menos. Y no hay que confiarse para nada, porque, bueno, parece un poco que es la sensación, ¿no? Porque hoy han vuelto las actividades que no eran esenciales y demás, pero no, hay que mantenerse en el mismo estado que estábamos hasta hace unas semanas. Te quería preguntar por las UCIs, porque, bueno, crucemos los dedos que en las urgencias está un poco más descongestionado y que siga así. Pero, ¿cuál es el ambiente en las UCIs? ¿También se ha descongestionado en este área? Bueno, yo te puedo hablar por lo que en redes y algunos compañeros me van contando, ¿no? Y es que esa sensación de extremo colapso o de extrema saturación que se tenía hace una semana va también relajándose, ¿no? Entonces, aún así, lo que yo siempre digo. Antes, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a trabajar con 350 urgencias diarias o algo así, y ahora tenemos un número menor, pero son pacientes muy complejos, son pacientes que requieren unos cuidados muy especiales, dedicarle mucho tiempo, son pacientes que encima le añades que tienes que ponerte los equipos de protección individual. Entonces, aunque 100 de estos pacientes son a lo mejor mucho más difíciles de poder tratar que otros pacientes. Y mis compañeros de UCI y de otras UCI lo que refieren es eso un poco, ¿no? La sensación tan grande de saturación, pero por el hecho del tipo de cuidados que tienen estos De la pacientes complejidad. y de la complejidad que tienen. Entonces, es verdad que salen, además, como se ven en imagen, ¿no?, que estamos viendo, con las mascarillas clavadas de estas tantas horas, sudando, y es una sensación. Yo en urgencia lo vivo, porque te tiras todas las horas con eso, con el EPI puesto, pero en la UCI todavía es más fuerte, yo creo, esa protección. Sin duda alguna, la labor que estáis haciendo es maravillosa. Muchos lo estáis demostrando, y estáis un poco teniendo esa vía de escape, ¿no? A través de vuestras redes sociales. Tú eres una persona que llevas
tiempo moviendo el tema de tus redes sociales y gracias a vuestro granito de arena, ¿no?, que aportáis en esta ventanita al mundo, pues podemos un poco conocer de primera mano cómo estáis viviendo esto. Sí, bueno, la idea es, yo creo que los que estamos en redes, cuando yo empecé con las redes sociales era un poco con la idea esa, ¿no? De dar visibilidad un poco a lo que hacen los profesionales sanitarios, en concreto lo que hacía un enfermero que trabajaba en urgencias, porque incluso yo me acuerdo cuando empecé a estudiar no sabía bien todavía lo que se hace como enfermero, ¿no? Y en general mucha población no conoce del todo el trabajo que realizan las enfermeras a diario y el resto de profesionales sanitarios. Entonces, eso ahora en esta situación yo creo que es todavía más importante porque estamos también mandando un mensaje positivo a la población, ¿no? De que estamos ahí, de que este es nuestro trabajo, de que estamos formados, tenemos la experiencia y las ganas y la habilidad para enfrentarnos a esta nueva amenaza y que también le llegue el mensaje de que no nos vamos a rendir, que vamos a conseguir eliminar esta amenaza y que estamos ahí cuando lo necesitan, ¿no? Nosotros así lo sentimos desde casa, desde luego, que estáis ahí y que nos estáis cuidando muchísimo y que estáis al pie de cañón con tantas y tantas horas diarias. Además que imagino que estar allí es un auténtico estrés, que no hay ni un minuto de relajación y creo que nunca nos vamos a cansar, ¿no?, de daros las gracias por esto que estáis haciendo. Lo que estábamos hablando de que hacíais en redes sociales nos viene muy bien porque desde que empezó todo el tema del coronavirus han salido muchas noticias falsas, ¿no? Las conocidas fake news, como lo conocemos muchos. Eh, yo te quería preguntar cuál es el protocolo a seguir, porque se han dicho muchas cosas, han salido noticias que no tenían nada que ver con la realidad. Cuando una persona llega, en este caso, a urgencias con un posible positivo de COVID-19, ¿cuál es el protocolo a seguir? Bueno, en general, siguiéndola, como decías, ¿no? Hay muchas noticias falsas, muchas fake news y desde el principio lo que hemos hecho, aunque ha habido modificaciones, porque como decíamos, esta enfermedad es nueva y ni siquiera las instituciones o los expertos conocían todos los detalles, lo que se ha ido haciendo es seguir las recomendaciones que nos iba marcando el Ministerio de Sanidad, que a su vez pues venían descritas por la Organización Mundial de la Salud, que han ido readaptando y que hemos tenido que adaptarnos nosotros también. Entonces, lo que en general se hace, lo que se ha hecho en casi todos los sitios, es separar, ¿no?, a pacientes, porque urgencia sigue habiendo de otro tipo. Es decir, si yo me caigo y me parto un tobillo, yo necesito ¿Sí? seguir yendo a una urgencia, ¿no? Eso Pero es. se ha como segmentado, ¿no? Se ha dividido en general los pacientes que pueden tener COVID con los que tienen otras patologías normales como son, por ejemplo, una fractura, un cólico de riñón, una ACV, ¿no? Entonces, lo que se hace es eso, intentar distinguir, ¿no?, si es una persona con un potencial enfermedad de coronavirus, ¿no? Que ya sabemos desde el principio, aunque hemos ido adaptándonos, pues es una enfermedad respiratoria en su gran parte, una enfermedad que produce pues tos seca, cefalea y fiebre. Solo con que llegues tú a una urgencia con esa sintomatología, ya te vamos a considerar posible Positivo. paciente con COVID o por lo menos a descartar, con lo cual te ahorra mezclarlo a todos juntos, pudiendo producirse contagios cruzados, que llamamos, ¿no? Y luego eso, lo ideal siempre es lo que decimos, si la sintomatología es leve, no debes de ir a urgencias, porque te expone a que si es un cuadro catarral, te vamos a meter con gente que puede ser un COVID positivo y al final sí que te contagien, ¿no? Entonces, y además que no se saturen los sistemas sanitarios que ya están bastante saturados. Mira, Carmen está preguntando por aquí Ujú. qué ocurre si es un bebé. Bueno, Porque en un principio los bebés y los niños al principio se dijeron que eran asintomáticos. sí, la mayoría de los casos que ahora seguramente en unas cuantas semanas cuando se den a luz los estudios que se están haciendo, se empiecen a hacer realmente muestras a toda la población o a la mayoría, vamos a ver como muchos ya lo han pasado sin que hayan tenido sintomatología. Los niños son parte de los que menos síntomas tienen, ¿no? Son asintomáticos en su gran mayoría y a lo mejor puede pasar como cualquier cuadro vírico que puede haber en esta fecha, ¿no? Un cuadro catarral con sus moquitos, con su fiebre y no de mayor sintomatología.
¿Cómo se tratan? Pues dentro de la parte pediátrica, igual, hay una parte pediátrica respiratoria que llamamos, que es posible sospecha, y otra parte que es para las urgencias pediátricas que no lo son. Ujú. Quería hacer un alto en el camino para preguntarte, porque estabas comentando los síntomas del coronavirus, que bueno, las personas que llegaban a urgencias con estos síntomas, pues se les trata como un posible positivo. Quería que nos contaras un poco cuáles son los síntomas concretos y la manera que hay de contagio, porque es verdad que desde que todo está empezado, ¿no? Como salen tantas noticias tan rápido, con tanto bombardeo, pues ha creado un poco de hipocondría, ¿no? En la población en general. Entonces, bueno, para que nos aclararas un poco estos términos. Bueno, esta enfermedad, como decía antes, es una enfermedad respiratoria, no es como una gripe, como se decía, pero es una enfermedad respiratoria en la que yo me contagio mediante, mediante las gotículas que desprendemos cuando respiramos. Es decir, yo cuando estoy respirando, pues expulso de mi cuerpo unas pequeñas gotas que también Ujú. se pueden llegar más lejos si toso o si estornudo, ¿no? Esas gotículas llegan como mucho a metro, metro y medio. De ahí la importancia que para esta enfermedad, que se le está dando mucha difusión, es la distancia, mantener la distancia entre personas. Porque la única manera que tengo de contagiarme es de que esa gotícula de mi respiración entren en ¿Sí? mi conducto respiratorio. ¿Cómo puede pasar eso? Porque yo esté a menos de un metro, me esté respirando y me esté yo inhalando esas gotículas tuyas que expulsa, o que a menos de un metro y medio tú hayas, por ejemplo, manipulado algo en lo que hayas respirado, tosido o estornudado, yo lo coja Ujú. y me meta las manos, por ejemplo, en los ojos, en la boca o en la nariz, y estoy pasando esas gotitas a mi cuerpo. Por eso es la importancia que tiene y que siempre se destaca que lo De principal es separar. distancia y lavado de manos. Lo del lavado de manos es imprescindible, mucho más incluso que lo de los guantes, porque los guantes pueden hacer infecciones cruzadas. Es decir, si yo me pongo unos guantes, toco en un supermercado, por ejemplo, una verdura y luego me estoy tocando el ojo, si esa verdura ya estaba contaminada porque alguien lo ha tocado, yo estoy contagiándome. Entonces, es muy importante. Claro. Lavado de manos siempre, siempre, cada vez que toquemos algo y vayamos después a tocarnos, porque sin darnos cuenta, lo estamos viendo en la prensa, que se ha criticado mucho al propio ministro de Sanidad o al propio presidente, cómo se tocaban por dentro de la mascarilla o cómo se tocaban los ojos. Eso, Eso es lo que nunca hay que eso es hacer. lo que no hay que hacer. Ujú. Entonces, lo principal que la gente tiene que tener claro es eso, distancia y lavado de manos. Vale. Te estaba dejando que terminaras tu Se ha respuesta, pero congelado, ¿no? efectivamente creo que te has vuelto a congelar. Pero como Vale, te oímos vale, perfectamente, no sé si es que no sé por qué se te congela la imagen y entiendo que a mí me ven bien. vale. Pues salgo Eh, y entro si quieres. Venga, genial. Bueno, nos está contando Juan Carlos un montón de cosas súper interesantes. Nos acaba de contar las medidas de seguridad que tenemos que tomar. Muy importante, lavarnos las manos constantemente. Lavarnos las manos constantemente. La distancia de 1,5 metros es fundamental. Esas medidas de seguridad que tenemos que tener en cuenta para evitar un posible contagio. Ahora te vemos perfectamente, esperemos que no se vuelva a congelar. Estaba recordando un poco las medidas tan importantes, ¿no? que estabas diciendo de seguridad para evitar los posibles contagios, pero últimamente las noticias que oímos es la polémica que ha habido en torno a los test rápidos, ¿no? Yo quería preguntarte si todo el personal sanitario y todo el personal que está trabajando en el centro hospitalario se os ha hecho el test y han llegado tarde, ¿no? Muchos han criticado que efectivamente estos test rápidos han llegado tarde. Bueno, la verdad que nos dicen que sí, que han llegado, que se están haciendo y sobre todo lo que yo escucho en otros. Yo, por ejemplo, a mí todavía no me lo han hecho y tengo compañeros que sé que algunos sí están en situación de sospecha, pues se les ha hecho, pero sobre si ha llegado tarde o no, yo pienso que es verdad que gestionar una catástrofe así o una emergencia así no es nada fácil, porque es verdad que uno intenta, pues a lo mejor, o piensa que no quiere crear alarma social, que no quiere tener que tenga impacto económico. Pero yo, por ejemplo, hace 2 meses casi que no veo a mis padres, porque yo ya me imaginaba lo que iba a pasar. Y yo no soy un experto, ¿sabes? Yo soy un profesional
sanitario que ve las noticias, simplemente eso. Entonces, eh, yo creo que hay cosas que no se han hecho bien o que no se han hecho todo lo bien que se deberían, pero también, bueno, también hay, como te digo, muchos factores que a lo mejor a todo lo pasado pues son muy fáciles de criticar, pero que en ese momento a lo mejor, pues yo creo que es más importante centrar nuestra fuerza en superar esto y no volver a cometer errores o intentar que no pasen o hacerlo lo mejor posible que criticar tanto lo de antes. Es cierto que yo creo que a lo mejor hemos pecado de confiados, ¿no? Porque ahí está la hemeroteca, ¿no? Que se escucha a alguno de los expertos de hablar de que lo que estaba Eso te pasando en quería preguntar, China. porque cuando todo esto empezó, antes de que se decretara el estado de alarma y demás, oímos al ya conocido Fernando Simón, ¿no? Diciendo bueno, que iba a haber algún caso aislado en España y demás, y luego se ha montado la que se ha montado. Cuando empezaron los primeros casos, tú estabas comentando que llevas 2 meses sin ver a tus padres. ¿Realmente la sensación que había dentro del hospital era que esto iba a llegar a donde ha llegado? No sabría qué decirte porque yo creo que es un poco personal. Yo personalmente tenía la sensación, sobre todo cuando vi que llegaba a Italia y iba llegando a esos niveles, que nosotros íbamos detrás de ellos, ¿no? Éramos Porque los siguientes. somos países muy similares, sistemas sanitarios con sus diferencias pero parecidos, y en Europa. Entonces, una de las cosas que a mí no me gustaron fue que se creía que China pues, tenía un sistema sanitario deficiente y que eso aquí no iba a pasar. Entonces, yo creo que en eso pecamos de confiados, ¿no? Igual que le está pasando a Estados Unidos ahora, que se reía un poco de Europa, ¿no? O no quería ver el riesgo. Entonces, yo creo que en sanidad yo por ejemplo que trabajo en urgencias y cuidados críticos, yo creo que una de las premisas que tenemos que es mejor pasarte por defecto que no por exceso que no por defecto. Es decir, yo prefiero considerar a un paciente crítico, valorarlo y luego decir no está tan crítico, que al revés, ¿no? Porque luego al final se traduce en que te puede descontrolar el sistema. Pues no sabemos si han llegado tarde o no. Es verdad que lo que decías que es una crisis que ha sido a nivel mundial y que nadie desde luego esperábamos esto y bueno, lo están gestionando, no sabemos si bien o mal, pero de la mejor manera que pueden, dadas las circunstancias. Hablábamos antes comentabas tú, cuando un paciente está leve, con síntomas leves, que a lo mejor puede ser un posible catarro, que recomendabas que no fuera a urgencias, que se quedara en casa. Hay muchos pacientes que tienen sintomatología de positivo en COVID, pero no son leves y entonces se les atiende a través de una llamada de teléfono, no se les hace el test y se les da como positivo y se les deja en cuarentena. Corrígeme si es así, pero creo que es así como se trata estos casos. Tengo no te puedo garantizar 100% porque como ha cambiado tanto el protocolo, yo conozco casos, por ejemplo, creo que aquí en Andalucía, de que llamas diciendo que tienes sospecha y aunque no te lo hagan en el momento, creo que va alguien a tu casa y te hace o te da para que tú te autohagas el test y ¿Vale? después lo envía. Entonces, no te dan por positivo directamente, sino que eres sospechoso, te hacen el test, no de forma extremadamente urgente, pero se te hace y se te manda tratamiento y seguimiento telefónico. Creo que se sigue haciendo así, porque sí que es verdad que atención primaria en eso está trabajando, creo, que bastante bien, porque es verdad que se ha disminuido la asistencia en consulta, pero sí que se hace mucho teletrabajo, ¿no? Se llama yo conozco gente que han estado llamando a diario para ver la evolución de la enfermedad y ante cualquier caso de que se te reagudice o empieces con dificultad respiratoria, que es lo que haría, que deberíamos de ir a un centro de urgencia, es decir, ¿Sí? yo estoy con una sospecha de COVID, pero empiezo con dificultad respiratoria, debo de ir a un hospital o llamar a los servicios de emergencia para que me atiendan. Porque es verdad que lo que se ha visto de esta enfermedad es que tienes un proceso que puede ser leve, que se va haciendo un poco más grave, y en torno a la semana o los 8 días es cuando empiezas con mayor dificultad de respiratoria y mayores problemas, que es cuando hace las neumonías estas que estamos viendo. En el momento en el que un paciente se encuentra con alguna sintomatología más grave de lo normal, tiene que acudir al centro Sí, hospitalario. por supuesto. Además, seguimos ahí, estamos atendiendo a todo el mundo. Es cierto que como decíamos antes, ¿no? Al principio yo creo que muchos hospitales han manifestado, ¿no? Porque estaban bastante saturados, de ahí la importancia que era que si te podías quedar en tu casa ¿Sí? te quedaras, ¿no?
pero por supuesto cuando tampoco hay que aguantar. Si están muy mal en casa, por supuesto que estamos ahí para atenderlos, ¿no? Comentabas antes el tema de los EPIs, los equipos de protección individual. Os hemos visto por todas las redes sociales con esas marcas que os dejaban las mascarillas después de una dura jornada de trabajo. ¿Cómo estáis llevando a trabajar con estos equipos? Porque, bueno, comentabas que tú en urgencias sí que estás más, un poco, a lo mejor más acostumbrado, pero no es lo habitual, ¿no? Que siempre vayáis con mascarilla, con guantes. Creo que a lo mejor esto pues os ha podido dificultar, ¿no? Un poco en el trabajo. Sí, yo creo que al principio, sobre todo, entre el miedo y el agobio que teníamos por enfrentarnos a una nueva amenaza normalmente trabajamos sin el EPI y cuando tenemos un paciente aislado nos lo ponemos, salimos y nos lo quitamos. Ahora hemos cambiado eso, ahora tenemos que estar todo el tiempo, cuando estamos en zona de riesgo, con el EPI puesto. Esto al principio, pues entre póntelo de manera segura, estar todas las horas que tienes que estar con él, no te equivoques y no te arriesgues a infectarte y quítatelo de manera segura para que no te puedas contaminar al final, pues era bastante estresante, ¿no? Yo creo que unido a el calor que supone, la presión de la mascarilla, de las gafas y todo, no era nada fácil. Ahora, por ejemplo, el otro día que me tocó trabajar, me veía incómodo cuando hasta que no me lo conseguía poner. Era como inseguro, me sentía inseguro. Entonces yo creo que entre las cosas que van a cambiar ahora, porque van a cambiar, va a suponer un antes y un después todo esto, yo creo que, yo Eso creo sin duda. que una de las cosas que nos va a pasar es la inseguridad que vamos a tener, ¿no? Cuando vamos sin EPI, ¿no? Cuando no voy con mascarilla, cuando me relaciono con la gente, pues al principio un poco era la sensación esa, ¿no? De decir, necesito mi EPI que me da seguridad en cierta medida, ¿no? La verdad que sí, que va a costar un poquito llegar a la normalidad, pero bueno, cuando empezó todo esto, eh, lo primero que se agotaron yo creo que fueron las mascarillas y los guantes en todos los sitios. De hecho, bueno, hoy han empezado a repartir, yo sé que en transportes, en metros, en cercanías, pero realmente es eficaz porque sí que hablábamos porque comentabas tú que un guante, si luego al final no te lavas las manos y vas tocando todo lo que han tocado otras personas, no sirve para nada. ¿Qué eficacia tiene? Porque ha habido muchas dudas, os ha generado muchas dudas si mascarilla sí, mascarilla no. ¿Realmente con qué nos debemos proteger, aparte de la distancia de seguridad? Vaya, lo básico, lo que pasa es que el problema es que vivimos en una histeria colectiva, ¿no? En la que si ves a alguien sin una mascarilla, pues te crea desconfianza. Yo creo que es un poco más también como algo emocional a lo que ¿Sí? nos vamos a enfrentar ahora. Oficialmente, lo que siempre nos han dicho y lo que tenemos comprobado es distancia de seguridad y lavado de manos muy, muy a menudo, además de una higiene adecuada, limpieza muy concienzuda de las superficies que normalmente tocamos todavía más, utilizar lejía y otros productos que son desinfectantes, ¿no? Pero en cuanto a lo que dice, ahora parece que nos van a como a pedir incluso se habla de que nos lleguen a obligar a usar mascarilla y a usar quizá guantes, ¿no? A mí esto, si se hace de forma adecuada, me parece bien. El problema es que, por ejemplo, lo que seguro que alguno ha visto, si estás con unos guantes puestos hora y los reutilizas, es quizás todavía más peligroso que ir sin guantes y si te estás lavando las manos, ¿no? Porque, vaya, el otro día estaba en la tienda y estaba viendo a gente que tenía los guantes sucios de llevar muchos días. Y entonces Días y días con los guantes, ¿no? a mí me daba un ataquito, ¿no? De decir, por favor, esto es peor que no llevar guantes y que te laves las manos de forma adecuada, ¿no? Entonces, si se hace de forma adecuada y con conciencia, ¿no? Y con bien hecho, me parece bien que se use mascarilla y que se use guantes siempre que sea de usar y tirar, ¿no? Comentabas, Juan Carlos, al principio de la entrevista ese miedo, ¿no? Que tú en tu caso llevas 2 meses sin ver a tus padres precisamente por ese miedo que ha creado todo el tema de esta crisis sanitaria. Pero cómo lo estás gestionando? O sea, porque imagino que el día que vas a trabajar es un poco miedo al contagio, ¿no? Todos los días que pasas por la puerta del hospital. Bueno, es cierto que cada vez que vas a trabajar, yo pienso en 5 o 6 días estaré bien o no, porque al final es el tiempo más o menos en el que desarrolla la enfermedad, ¿no? Entonces, yo siempre cuando estoy en casa de descanso pienso,
me contagiaría hace 5 días o hace 4 días o hace 6 días, ¿no? Entonces siempre vas con esa intranquilidad. También lanzo un mensaje positivo. Tenemos la suerte de que vamos a trabajar y yo, por ejemplo, considero que el poder salir de casa, ver a mis compañeros, compartir con ellos esta experiencia que al final también nos está enriqueciendo a todos, yo lo veo como algo positivo, no todo es malo. Por otro lado, es cierto que, bueno, tienes un cierto temor a contagiarte y a poder contagiar o a tu pareja o a estar malo encerrado en una habitación en tu casa sin saber bien cómo vas a evolucionar, ¿no? Que es una de las principales preocupaciones que tienes, ¿no? Que es verdad que la mayoría de los casos son leves, pero bueno, también se ven algunos casos que no lo son tanto. Sin duda alguna, esto va a crear un antes y un después a nivel psicológico en las personas, pero yo creo que el mayor repunte psicológico de esta situación es cómo están viviendo tanto los pacientes que están ingresados como las familias que están al otro lado, ¿no? Que no pueden estar con su familiar, pero vosotros lo estáis haciendo muy bien. Vosotros habéis creado una gran familia, ¿no? En torno a los pacientes que están ingresados y servís un poco de apoyo y de núcleo con sus familiares. ¿Qué os transmiten? ¿Qué os transmiten las personas que están allí ingresadas? Bueno, en general es verdad que siempre, pues yo siempre nos preocupamos también de esa parte emocional, ¿no? De esa parte de que estén acompañados, de que se sientan con seguridad, con apoyo, ¿no? Y la familia es verdad que cumple ahí una labor fundamental, ¿no? Esta enfermedad nos ha quitado eso también, esa posibilidad, ¿no? Ese llegar al hospital estando enfermo, teniendo dudas de qué tendré, si me habré contagiado de esa nueva enfermedad que te lo manifiestan los pacientes. Tengo eso nuevo, ¿no? Te lo preguntan y nada más llegar, pues ya tienes que cortar totalmente porque no puede la familia estar en un sitio en el que se puede contagiar, no puede haber mucha gente, con lo cual le hemos quitado ese apoyo familiar que tenían, ¿no? Y las familias, por otro lado, están en su casa con la incertidumbre de saber qué le está pasando a su familiar, cómo le irá y sin la posibilidad esa de verlo, de verle la cara, ¿no? Entonces, esto al principio fue duro para los profesionales que estábamos allí, Ujú. porque claro, estábamos viendo que esa parte del cuidado de la persona que realizamos era carente, ¿no? Carecía de esa posibilidad y era muy triste, además de duro, ¿no? Entonces yo creo que Pasasteis directamente a tener la responsabilidad de tener que estar acompañándoles. claro, y eso, y el entrar, y detrás de una mascarilla, de una mampara de plástico, pues hablar con ellos, sonreírle, preguntarle que cómo se sentía, intentar solucionar esas dudas que le iban surgiendo e intentar hacer un poco de esa familia que no tienen, ¿no? Que no tenían en ese momento. Entonces han surgido muchas iniciativas, ¿no? Empezaron mucho a crear correos para que la gente pues pudiera mandar cartas, ¿no? De apoyo. Luego ya se dio un paso más y se están haciendo videollamadas, intentando hacer un enlace, ¿no? Entre esa familia que está al otro lado del cristal, de la puerta, como decimos, ¿no? Y el paciente que está en una habitación muchas horas encerrado, Solo. ¿no? Solo. Entonces se están haciendo y yo creo que ya por norma está habiendo iniciativas que son muy bonitas. Hay gente que está donando su tablet, hay gente que está creando herramientas para intentar ayudar a esas personas y se ha conseguido, ¿no? Yo creo que, vaya, seguramente hay excepciones que todavía lo hacen difícil, pero en general los profesionales están haciendo mucho hincapié en que por lo menos una vez al día pues se intente tener esa videollamada, se intente conseguir que esa persona se comunique con sus seres queridos, ¿no? Todos nos hemos emocionado, sobre todo cuando lo hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? Esa videollamada ese momento de las videollamadas con los familiares, sobre todo con aquellos pacientes que han estado muy críticos y que, bueno, han podido salir y ese momento de alegría, la verdad que a todos nos ha emocionado y nos ha puesto los pelos de punta cuando lo hemos visto, ¿no? A través de la televisión. Pero sin duda alguna creo que el momento más duro para vosotros es cuando alguien fallece por esta enfermedad y se lo tenéis que comunicar a los familiares, esos familiares que han estado X días sin ver a esa persona, que se despidieron de él y ya no han podido despedirse, ¿no? No han podido cerrar ese duelo. Cierto, y además con la dureza de que muchas de las situaciones no han podido acompañarlo en esos últimos momentos porque los protocolos eran muy estrictos, no han podido ni siquiera velarlo, no han podido. Entonces,
yo creo que el daño emocional que se ha hecho pues va a ser duro, va a ser difícil para todos. Nosotros hemos llegado a casa, muchos de nosotros hemos llorado, hemos estado mal, No hemos me estado... extraña. Entonces, yo creo que esta situación, como he dicho y hemos dicho, ¿no? Va a marcar un antes y un después, ¿no? Pero también estamos aprendiendo, ¿no? Y empiezan a hacer excepciones, se visten a los familiares, no pueden ser muchos, pero por lo menos el más allegado, pues que acompañen en esos momentos a su ser querido, ¿no? Porque al final somos seres sociales que necesitamos despedirnos, que necesitamos estar ahí, ¿no? Sin duda alguna es la parte más dura, pero yo quiero rescatar, quiero volver un poco al positivismo de esta situación, porque es verdad que últimamente nos han bombardeado mucho con los datos de los fallecidos, pero también hay muchas altas que quizás han quedado ahí un poco en el olvido. Quiero rescatar los datos de hoy. En concreto, ya llevamos 64.727 recuperados frente a 17.489 fallecidos de los 169.496 contagiados. O sea, al final las altas superan con creces al número de fallecidos. Y hemos visto muchas veces en los medios de comunicación cómo celebráis, ¿no? Esas altas, cuando hay un paciente que lleva tiempo ingresado y de repente se le da el alta y puede volver a su casa con sus seres queridos. Es una maravilla. ¿Vosotros hacéis algo especial cada vez que a alguien se le da el alta en el hospital? Bueno, es verdad que al trabajar en la puerta, como decimos nosotros, en urgencia, la mayoría de las veces nosotros los recibimos, los estabilizamos y suben o a UCI o a planta. Entonces, el episodio de irse de alta, por desgracia, no lo vivimos nosotros, ¿no? Pero sí que se hace que los compañeros comparten, ¿no? Vídeos, por ejemplo, de cuando un paciente sale de la UCI, consigue que se extube, que se le quite el tubo. Pues hemos visto vídeos que al final, aunque no estemos allí directamente, ha pasado por urgencia y nos reconforta saber que hemos apostado, hemos puesto nuestro granito de arena en conseguir que se supere, ¿no? Que esa persona se recupere y que esa persona pues haya conseguido superarlo. Como dice, la mayoría de los casos se superan, ¿no? Y, y es increíble, ¿no? El cómo hemos conseguido pues ir desarrollando, cómo vean los compañeros, nuestros compañeros médicos estudiando, compartiendo con nosotros, muchos de ellos, los nuevos tratamientos, el cómo actúan. Entonces, es como un aprendizaje continuo que estamos haciendo y que está consiguiendo pues que las personas se recuperen y se vayan recuperando cada vez mejor y antes, ¿no? Sin duda, estas cifras positivas nos dejan un aliento de esperanza, ¿no? Ante esta difícil situación que estamos viviendo. Pero yo te quería preguntar, porque, y más tú que estás en urgencias, habrás visto muchísimos casos que, pues eso, lo que me comentabas antes, que llegas a tu casa de aquella manera, que llegas destrozado. ¿Cómo hacéis para que el ánimo no decaiga y que tengáis un poco ese positivismo, ¿no? En el entorno laboral? Bueno, yo creo que en general, entre las iniciativas que se están llevando a cabo, por ejemplo, el hecho de que a las 8 de la tarde todo el mundo nos aplauda o que vengan a visitarnos, por ejemplo, a la puerta de urgencia cada día, pues una institución, ¿no? Por ejemplo, ayer vinieron los policías locales de Marbella, nos pusieron un vídeo allí, pues es súper emotivo y te reconforta mucho. Luego también, al final, como yo siempre digo, los que trabajamos un poco en esto y nos gusta la emergencia, estamos como decimos por aquí, tenemos una pedradita a dar y estamos un poco locos, ¿no? Y al final, pues nos gusta nuestro trabajo y es verdad que el simple hecho de poder aportar, pues nos hace sentirnos bien, ¿no? Y luego también, casi todos, pues tenemos que buscarnos hobbies, tenemos que intentar desconectar de alguna forma y yo por eso, en parte, pues tengo las redes sociales y me gusta meterme en todos los proyectos que puedo y es una manera de un escape, ¿no? Un escape emocional. Además, por supuesto, pues hay que parar muchas veces, estar con tu familia, con tu pareja, ver la Netflix y decir, pongo el móvil boca Desconecto abajo el y cerebro, ¿no? desconecto. Ella se Desconecto el ríe, cerebro. ella me estaba mirando y se ríe, pero bueno, desconecto menos de lo que debería, pero lo intento a veces. Bueno, buceando por tus redes sociales, precisamente, desconectas, pero desconectas con otros proyectos solidarios que te hemos visto, porque eres uno de los enfermeros más solidarios. Participas en proyectos como la Fundación Ambulancia Deseo, que es un proyecto que a mí personalmente me fascina, me encanta, que vive de donativos. Quiero que expliques un poco, para la gente que no sepa en qué consiste esta fundación, pues todo lo que hacéis ahí, ¿no?
Bueno, esta fundación nació un poco a raíz, o llegó a España a raíz del otro proyecto en el que estoy, ¿no? Que es Foro Urge, que es el Foro de Humanización de la Urgencia y Emergencia. Ujú. Y en uno de los congresos, en el primero en concreto, pues uno de los asistentes, de los ponentes que vino fue un holandés, que fue el creador de la Fundación Ambulancia Deseo, en la que lo que se busca es cumplir el deseo de personas que por diferentes motivos, ya sea porque es un paciente terminal que está a punto de fallecer, o una persona que esté con una limitación de la movilidad o cualquier tipo de problema que le impida hacer algo, necesita una ambulancia para cumplir un deseo. Es decir, pues mi deseo es ver por última vez el mar, que fue como más o menos surgió en Holanda, pues se puso una ambulancia y se llevó a esta persona a que conociera el mar. O ir por última vez a mi pueblo, que está en tal sitio, y se hizo, ¿no? O, por ejemplo, uno de los deseos que a mí me tocó vivir en primera persona, ¿no? Era un paciente de Marruecos que estaba con un tumor terminal en Madrid ingresado y quería volver a su tierra, ¿no? Entonces nosotros hicimos de transporte, realmente lo recogimos, fuimos un equipo de gente voluntaria desde aquí, desde Málaga, fuimos a Madrid, lo llevamos a Tarifa, que poder introducirlo en el barco y poder llevarlo hasta su casa, ¿no? Para que pasara los últimos días de su vida con su familia. No todos son noticias así un poco tristes, ¿no? Porque hemos llevado a gente a lo mejor a ver un parque acuático, hemos llevado hace poco los Bueno, compañeros. cada uno lo que su deseo, ¿no? Exacto. Siempre que sea que se pueda cumplir y se estudia cada caso y se intenta, ¿no? Y además eso, es totalmente gratuito, es voluntario, es decir, y además vivimos de donativos, no se cobra nada nunca a uno de los que viven ese deseo, ¿no? Es un proyecto maravilloso. Desde aquí os mando todo el apoyo y animo a la gente, ¿no? A colaborar, como bien dices, que es a través de donativos, en en este maravilloso proyecto, ¿no? En esta maravillosa ambulancia del deseo que tenéis. También comentabas que eres coordinador del Foro Urge, Humanización de Urgencias, que es un punto de encuentro de profesionales de emergencias. ¿En qué consiste un poco este proyecto? Bueno, la urgencia, por definición, ¿no? Cuando uno piensa en ella, pues es un lugar de colapso, es un lugar de largas horas de espera, es un lugar donde suele haber agresiones a profesionales o situaciones desagradables, ¿no? Donde tenemos mucho estrés los profesionales, donde no es un lugar que sea a lo mejor muy cercano, hay mucha distancia emocional con el paciente, ¿no? Gente que llevamos muchos años allí y que ya hemos visto cómo se trabaja en otras urgencias o en otras unidades que están trabajando esta parte emocional, pues creíamos que en urgencias también se podía mejorar, ¿no? Estos aspectos. Entonces, desde hace unos años, un grupo de personas de toda España nos unimos con idea de eso, ¿no? De poner esa fuerza en común, de intentar mejorar la atención que se da en la urgencia y emergencia, convirtiéndola en una parte, en algo más humano, más cercano entre paciente, profesional y familiares, ¿no? Y ese es el trabajo que hacemos, ¿no? Estamos ahí intentando apoyar, intentando crear protocolos y algunas intervenciones que buscan eso, unificar los criterios y hacer que se trabaje de forma más cercana y humana. Madre mía, ambulancia del deseo, Foro Urge. No me extraña que te miren por ahí, que digan que en el tiempo libre veas Netflix o que quieras desconectar, porque los ratitos, ¿no? Que tienes que desconectar sigues ahí al pie del cañón haciendo estas labores tan maravillosas como las que estáis haciendo. ¿Cómo llevas a cabo tantos proyectos, ¿no? Y que no influyan en tu día a día, en tu vida diaria, ¿no? Que te generen un estrés aparte. ¿Cómo se lleva esto? Bueno, sí que me lo genera, es cierto, pero Pero te gusta, ¿no? sí, es verdad que al final tengo esa inquietud y creo que, bueno, que mientras pueda, pues lo intento, ¿no? Si puedo colaborar aportando en mejorar algo, pero al final soy un granito más entre mucha gente que está haciendo cosas. Entonces, yo creo que, bueno, que si tenemos la oportunidad de ayudar a los demás, pues hay que intentarlo, ¿no? Por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Bueno, Juan Carlos, dicen que un día más es un día menos. De hecho, muchos expertos aseguran que estamos muy cerca del pico, incluso que ya hemos llegado a él. ¿Cuánto calculáis que puede quedar para volver a la normalidad? Vamos a tardar mucho en volver a la normalidad, pero sí que por lo menos estas cifras bajen
y podamos un poco retomar poco a poco lo que teníamos antes. Bueno, yo creo que eso es un poco ser vidente, ¿no? Es todo lo que hagamos va a ser el resultado de lo que se esté haciendo hoy, ¿no? Dentro de 2 semanas vamos a ver si el levantamiento de las restricciones que hoy se han hecho van a ser positivas o negativas. Entonces, Ujú. si siguiéramos así, si la gente sigue concienciada en lo importante que es quedarnos en casa, en guardar la distancia de seguridad, lavado de manos, yo no soy, como te digo, experto, pero yo creo que quizás para mediados de mayo podamos empezar a tener una actividad más normal, quizás para junio pues podamos empezar a abrir los bares, a ir a algunos sitios, siempre con una cierta medida de seguridad, y quizás este verano pues podamos ir a las playas, que yo espero que sí, Ojalá, porque crucemos los por dedos. favor. Y poco a poco, pero esto es una lucha de todos, ¿no? Todos estamos en esta misma lucha, como decimos, en esta guerra en la que tenemos un enemigo que es el COVID, y entre todos Ujú. tenemos que concienciarnos que depende de todo, que podamos ir a la playa este verano depende de todo. Es una lucha de todos, como dice Juan Carlos, pero no hay que desmerecer la gran labor que estáis haciendo día tras día al pie del cañón, que llegáis a casa como llegáis, pero da igual, al día siguiente os levantáis y volvéis otra vez a luchar con esa lucha, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, lo que podemos hacer es quedarnos en casa, ¿no? Que de momento creo que lo estamos haciendo muy bien, y es rendiros ese maravilloso homenaje, como bien decías a lo largo de la entrevista, a las 8 de la tarde, que se ha convertido ya en una tradición, ¿no? ¿Cómo vivís este homenaje? ¿Realmente recibís ese cariño cuando nosotros salimos a las 8 de la tarde a aplaudir? Porque muchos salimos a aplaudir, pero hay en muchas urbanizaciones que realmente se monta una verdadera fiesta, ¿no? Que os aplauden, que os ponen música y levanta un poquito el ánimo. ¿Recibís ese cariño? Bueno, yo es cierto que el primer día que escuché de tocar las palmas no sabía lo que estaba pasando, y salí a la calle y, bueno, salí a la ventana y vi a la gente aplaudiendo y gente que me conocía sin yo saber que ellos sabían que yo era enfermero y tal, y la verdad que me emocioné mucho, ¿no? Yo creo que es una válvula de escape, como te digo, cuando estamos en el trabajo viene la policía o vienen los bomberos, viene gente a aplaudirnos, pues nos reconforta mucho, ¿no? Y yo creo que es de agradecer. Además, es un momento en el que todos, ya no solo por ser sanitarios, sino que todos, pues, tenemos la oportunidad de decir, estoy aquí, estoy concienciado con la situación y ole, ole todos, ¿no? Ole todos nosotros, ¿no? Uh Yo lo -huh. único que siempre me gusta decir es que ojalá después de todo esto no se olvide la gente de lo importante que es, pues, tener un sistema sanitario adecuado y de la labor que hacemos, ¿no? Porque esto que estamos haciendo ahora es Eso una es. situación muy especial, pero siempre estamos ahí ayudando, intentando ayudar a la gente y no siempre en las mejores condiciones. Entonces, a mí me gustaría decir eso, ¿no? Que no os olvidéis de nosotros, que vamos a seguir ahí, pase lo que pase, ¿sabes? Tenemos una sanidad pública que si ya muchos sabíamos que era una maravilla, ahora lo habéis demostrado, pero con muchísimas creces. Y esto no, esto ha dejado cicatriz. Aquí esto ya ha dejado cicatriz en todos nosotros. Y no se nos va a olvidar, desde luego, en la vida. Para terminar, Juan Carlos, yo quería que mandaras a todas las personas que nos están viendo, luego, como siempre, dejaré mi directo colgado en mi perfil para la gente que no haya podido disfrutar de la entrevista que la pueda ver, unas palabras de ánimo y bueno, pues que casi yo creo que las palabras de ánimo te las tendríamos que dar nosotros a ti por esa labor que estáis haciendo. Pero sí que me gustaría desde el sector sanitario, pues a todos que ya se nos está haciendo un poquito complicado el estar en casa, pues que nos dijeras algo. Pues en primer lugar eso, daros las gracias, ¿no? También por tantos gestos que estáis desarrollando con nosotros, que nos lleváis, por ejemplo, agua al trabajo, que nos estáis dando ánimos cuando estamos todos en esta misma lucha, ¿no? Y deciros que está teniendo resultados, ¿no? Que esto tan duro que es que nos hayan quitado la libertad, que estemos en nuestra casa, que llevemos un mes encerrados, ¿no? Hoy se traduce en que están empezando a bajar las cifras, están empezando a mejorar la saturación de la UCI, estamos empezando a tener mejores tratamientos porque estamos ganando tiempo ante esta nueva enfermedad. Entonces, que no penséis que lo que estamos haciendo no está sirviendo para nada, sino todo lo contrario. Estamos consiguiendo hacerle frente a esta enfermedad. Todo esto es gracias a todos, no es solo de los sanitarios, como digo,
es de los que os quedáis en casa, es de los miembros de seguridad que están en la calle controlando todo, que no pase nada, es de los bomberos, es de la limpiadora que están haciendo un trabajo en nuestro hospital increíble y en todos los centros manteniendo la higiene, de todo, la gente de laboratorio que muchas veces no se le Que están reconoce, ahí pero es al que pie del están cañón. al pie del cañón analizando las muestras, haciendo un trabajo encomiable, ¿no? Genial. Y al final lo que quiero lanzar es eso, ¿no? Un mensaje positivo de que estamos ahí, de que tengáis la tranquilidad de que aunque a veces falten medios, de que a veces pues a lo mejor no estemos en las mejores condiciones, estamos ahí con toda nuestra armas para intentar cuidaros lo que podamos y para luchar contra esta amenaza y sabiendo que tenemos vuestro apoyo. Así que yo por mi parte eso, gracias. Juan Carlos, ha sido un verdadero, se me llena la boca, un verdadero placer tenerte aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, porque que aproveches tus ratitos libres, ¿no? Que en vez de estar descansando sigas ahí al pie del cañón y ayudándonos, pues de esta manera. Yo creo que nos ha quitado un poco el miedo, ¿no? La hipocondría que tenemos de salir a la calle, de ay, ¿qué va a pasar? Que sin mascarilla sí, guantes no y tal. De verdad, te lo digo de corazón, muchísimas gracias. Me he emocionado contigo a lo largo de esta entrevista. Ha Gracias. habido muchos momentos en los que me he emocionado. Imagino que a los que nos están viendo les habrá pasado igual. Gracias. Seguiremos saludando, seguiremos saliendo a las 8 de la tarde a aplaudiros con más fuerza que nunca. Y ya queda poco, de verdad. O sea, sois unos campeones, tenéis que resistir, como bien dice la canción que tanto está sonando estos días. Y sois unos verdaderos campeones. Así que muchísimas gracias por todo, de verdad. Muchas gracias a ti y ya sabes que cuando necesites puedes contar conmigo, ¿vale? Y os lo que he dicho, no os olvidéis de los enfermeros y de las enfermeras después, ¿vale? Por favor. Y del resto de No personal nos sanitario. olvidaremos. Esto ya ha quedado grabado a fuego en nuestra piel ya. No nos vamos a olvidar y muchísimas gracias. Gracias a todos los que habéis estado hoy en el directo un día más y seguiremos muy pendientes de Muchas todos gracias. vosotros y mandándoos vuestro ánimo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Adiós, muchas gracias. Chao, un beso grande. Bueno, pues este ha sido el directo con Juan Carlos, este enfermero de urgencias que nos ha hablado muchísimo de esta crisis sanitaria, aparte de proyectos maravillosos que tiene. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí un día más al pie del cañón. Nos vemos el miércoles en la próxima entrevista con Sandra Blázquez. Y nada, gracias a todos, de verdad, de corazón. Y espero que por lo menos os haya hecho la tarde un poquito más amena y que pasemos este confinamiento todos juntos. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Un placer.